Hola, soy Denis Pozo. En esta oportunidad en el canal me propongo mostrar una parte esencial del proceso de construcción de un modelo de Machine Learning que muy pocas veces es tocado en muchos cursos. He tenido la oportunidad de ver en el medio, sobre todo, y generalmente, ¿no?, en la mayoría de cursos, el proceso de modelado se parte a partir de un dataset ya conformado, es decir, ya te dan el archivo y bueno, no, uno aplica las técnicas de Machine Learning, ¿no? Pero esto en la vida real pues no pasa, ¿no? O sea, si ustedes están pensando en iniciar en el campo de la ciencia de datos, en el momento en que se construye un modelo, pues en la empresa no te van a dar el dato de frente para que apliques los modelos, ¿no? No, sino es que uno hay que construirlo, ¿no? A partir de distintas fuentes de datos que muchas veces están eh, por distintos sistemas de gestión de datos en la empresa, ¿no? Entonces, uno precisamente no tiene que, y a veces no solamente, también están no solamente en base de datos, puede estar en archivos así separados, archivos Excel, archivos USB, que uno tiene que al final juntarlo todo ¿no? Y sobre ese archivo junto recién trabajar, ¿no? Por ejemplo, se parte generalmente por la ideación de un problema, que es decir, en función al problema que, de negocio que tenga la empresa. Nosotros planteamos en función a los datos, a la disponibilidad que se tenga, una solución, ¿no? Eh, entonces, usualmente la información suele estar repartida por diversas fuentes, ¿no? Generalmente puede ser, por ejemplo, no, si intentamos hacer, dependiendo de la índole del modelo, puede ser que estamos haciendo un modelo para de repente, ¿no? Scoring de crédito, un modelo de Chur, ¿no? Entonces hay distintas fuentes que uno tiene que explorar, ¿no? Para poder ir en relación al caso de uso y después eh, integrarlo todo en un script, ¿no? Que nos permitirá generar un tablón de variables, ¿no? Entonces, se dan cuenta que este proceso no es nada sencillo y toma bastante, toma tiempo, ¿ya? Entonces, y luego recién, después de esto, se pasa, ¿no?, la posta a la plataforma analítica, ¿no? O sea, ahí recién empezamos a tocar con el Python, el R, ¿no? Eh, entonces, luego en función a lo que estemos intentando predecir, generamos un diseño de ventanas temporales que van a contener nuestros datos, ¿no? Generalmente hacemos esto con la intención de poder cubrirnos sobre el problema de la estacionalidad, ¿no? Y dar más estabilidad a nuestro modelo, ¿no? Luego ya viene el tema del preprocesamiento, es decir, la limpieza de los datos y todo lo demás, y al final crear nuestro ABT, nuestra tabla básica de análisis. Luego recién empieza el proceso de modelado propiamente dicho, ¿no? Como ven, hay un buen camino que se ha recorrido antes de empezar el proceso de modelado, ¿no? Entonces, esta parte, la parte de la ingesta, ¿no?, la parte de pasar las variables, ¿no?, desde el entorno de gestión de base de datos a la plataforma analítica, ya sea on-premise, de repente también en nube, ¿no?, es lo que muy pocas veces se toca, ¿no? Entonces, voy a resumir. Lo que voy a hacer es, en este caso, utilizar un sistema de gestión en Oracle, una base de datos en Oracle, y lo que voy a hacer es pasar el, un tablón, ¿ya? A, a un entorno analítico, en este caso Anaconda, ¿no? Una instalación de Anaconda, en el cual voy a través de un Jupyter Notebook, vamos a generar una carga, ¿no?, de datos. Acá tengo, por ejemplo, aquí tengo yo una tabla, ¿ya?, en la que tengo, digamos, datos, ¿ya? Estos datos son relacionados de clientes, ¿no?
eh, para ver si tienen cumplen, ¿no?, las condiciones para poder ser aprobados para un crédito, un préstamo, ¿no? Entonces son datos que ya han sido, ya están integrados en un tablón, ¿ya? Y ahora lo que pretendo es precisamente ya de aquí pasar a la plataforma analítica, ¿no? Entonces, ¿ya? Lo que primero hago es importar las librerías, ¿ya? Aquí, por ejemplo, eh, importamos la librería CSV, que me va a permitir generar un archivo, ¿ya? Lo que va a pasar es que voy a ejecutar un proceso que me va a permitir transformar esa base de datos, esta tabla, ¿ya?, en un archivo, ¿ya?, CSV o .dat, ¿ya?, y que me va a permitir a su vez después cargarlo en el notebook, ¿no? Ya, ok. Entonces lo que nos va a permitir hacer esta conexión entre el Python y el Oracle es esta librería, ¿no? CX Oracle. Ya, si no la tienen instalada esta librería, la pueden instalar. Simplemente ponen en Oracle, ¿no? Instalar CX Oracle y Anaconda. Entonces simplemente lo que van a hacer es después eh, ya en el prompt de Anaconda lo pueden instalar ya sea por pip, ¿ya?, o por el comando que pueden encontrar en Anaconda, ¿no?, en la página, ¿ya? Pip install CX Oracle, ¿ya? O también lo pueden, preferiblemente yo recomendaría instalarlo por el Anaconda, ¿no? Es con el comando conda install, ¿no? ¿Ya? Porque nos garantiza de que la librería se instale dentro de lo que gestiona Anaconda, ¿no? Porque esta es la instalación. Instalar por pip es instalar con, digamos, no por Anaconda, sino por el Python nativo, ¿no? ¿Okay? Una vez hecho esto, ¿ya?, le vamos a pasar los parámetros de conexión. Requerimos tres parámetros, ¿no? User, pw, DNS, ¿ya? Aquí, bueno, este es el usuario, este es el password, y aquí está concatenado, ¿no?, el servidor que es localhost, el puerto, ¿ya?, / la base de datos, ¿ya? Luego tenemos la generación de la conexión, ¿ya? Lo primero que hacemos es crear una variable en la cual, a través de invocando la librería CXOracle, nos conectamos mediante estos parámetros de conexión. Luego creamos una variable cursor, ya, a través de la conexión, y el método cursor, ¿ya? Y este cursor, lo que vamos a hacer es, generalmente, si no hiciéramos este pedazo de código, si tuviéramos una tabla de, por decir, bastante grande, la memoria podría saturarse y el proceso podría caerse, nunca podríamos cargarlo, ¿no?, porque la memoria sería muy grande. ¿Qué es lo que va a hacer con esto? Lo que va a hacer es que si tenemos una tabla grande, lo que va a hacer es coger pedazos de 1000, ¿ya? Pedazos de 1000, y al final todos los va a unir, ¿no? Entonces lo que va a hacer es, saca 1000 registros, ¿ya?, vacía la memoria, ¿ya?, y la deposita, ¿no?, en el Word Directory ¿no?, del directorio de trabajo. Y así, saca varios pedazos.
y al final los junta todos, ¿ya? Entonces, la memoria nunca llega a saturar, ¿no? Porque simplemente al final solamente lo va a juntar todos, pero desde el entorno de trabajo, ¿ya? Entonces, no va a haber problema de que se caiga, ¿ya? Entonces, ahora aquí lo que le vamos a decir es que lo vaya a juntar todo, ¿ya? En un archivo final que se va a llamar base clientes punto, ¿ya? Le pongo punto .dat porque este formato comprime un poco más que el CSV, ¿ya? Pero lo importante es que se puede leer de la misma forma, ¿ya? Ahora, lo que le decimos es que lo va a escribir este archivo, ¿ya? Con estas características, ¿no? Que van a ser delimitados por comas, y cuando acabe la fila no va a haber un retorno para la nueva fila, ¿no? ¿Ya? Y todo va a estar separado por comas, ¿no? Punto CSV, ¿ya? Ahora, luego ejecutamos, ¿ya? Es decir, ¿qué es lo que vamos a almacenar aquí? Vamos a almacenar esta sentencia, ¿no? Todo lo que contiene la tabla, ¿no? ¿Ya? Entonces, luego lo que va a hacer es este método fetchMany significa devolver todas las filas, ¿no? Que fueron ejecutadas en este cursor, ya las deposita acá en rows, ¿ya? Ahora, si no hay filas, entonces simplemente se sale del proceso. Ahora, entonces, si es que hay, simplemente lo que hace es para cada fila en todas estas filas, lo que va a hacer es escribir justamente en este objeto que hemos generado aquí, ¿ya? Y al final lo que va a hacer es levantarlo, nada más. Lo que va a hacer es juntarlo todo en un solo archivo y grabarlo con, este, con esta extensión, ¿no? Este nombre, esta extensión, ¿ya? Luego lo que hacemos es cerrar, ¿no? Cerrar el cursor, cerrar la conexión y cerrar el archivo, ¿ok? Entonces, lo que hacemos es esto, ¿no? Ejecutamos esto y ejecutamos el archivo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a poder? Vamos a leerlo, ¿no? ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que pasa? Eh, esta librería, si es que yo no le pongo el head igual none, lo que me va a hacer es la primera fila, va a ser el primer registro de la tabla. No lee los encabezados, ¿ya? Es una característica, ¿no? Entonces, para que no me traiga como primera fila los encabezados, no, perdón, como primera fila, como si fueran encabezados la primera fila de la tabla. Entonces, lo que voy a hacer es hacer otro proceso de extracción, pero lo que voy a hacer es traer, ¿no? Una tabla con dos columnas, donde una columna sea el nombre de la tabla y la otra columna sea todas las columnas que tiene esa tabla, ¿no? Entonces, ¿yo cómo puedo hacer esto? Pues esto es una consulta en Oracle, pero si yo hago esta consulta sys alt tab columns, ¿ya? A esta columna a esta tabla que justamente me he traído, ¿ya? El usual esquema, ¿no? Y me va a traer, eso me va a traer, ¿no? Una tabla que va a ser justamente los encabezados que necesito, ¿ya? Pero de la misma forma también la va a traer sin encabezado. Pero como acá solamente son dos columnas, entonces lo que yo hago es de darles un nombre, ¿no? Y ya lo tengo la tabla y el nombre columna. Ahora, lo que yo necesito es tener todos estos elementos, ¿no? Todas estas filas de la columna, de la variable columna, ya, en una lista, ya, para poderle dar como encabezados a la tabla, a la anterior tabla, la primera tabla que cargamos, ¿no? Entonces lo que hago es simplemente, ¿no? Crear un objeto columnas, ya, y a través de la función list, ya, a esta columna la transformo, ¿no? En una lista, ya, ¿no? Entonces, si pueden ver, ahí están todas las columnas, ¿no? Entonces ya lo único que me queda es, mediante esto lo que voy a hacer es que al dataframe que estaba sin columnas, ya, mediante el método columns, ya, le asigno todas estas columnas, ya, y al final ya tengo ya
el data frame. Entonces acá ya podemos empezar ya lo que es la fase de exploración de datos. Bueno, eso lo podríamos hacer ya en un posterior video. Si tienen alguna duda sobre el proceso que acabo de hacer, me agradecería sus comentarios. Y bueno, eso sería todo por el momento. Muchas gracias.